Pues, buenos días, gracias por estar. Al final es tema de ponernos de acuerdo. Pues bienvenidos. Saben que las personas que toman la capacitación pues siempre tienen un aliciente para ellos mismos y un reconocimiento por el tema de que estamos conscientes de que todos los días podemos aprender algo. Vamos a hablar de neurolingüística. Entonces, de lo que se trata y lo que les voy a pedir, bueno, ya nos conocemos. De lo que se trata y les voy a pedir es que piensen, estamos dentro del tema de la llamada fría, pero realmente lo que vamos a platicar hoy aplica para toda la interacción que vayas a tener con tus clientes. Entonces les voy a pedir que sean muy transparentes en la parte de que si están modificando tu acercamiento, tu seguimiento, tu contacto con los clientes, o te parece que no, porque es muy importante que realmente modifiquemos algunas señales que enviamos sin estar conscientes, ¿de acuerdo? Ya saben, cualquier duda, los leo y los escucho. Me interrumpen, por favor. Y el punto es ese. Ya lo hemos platicado con anterioridad. La definición de servicio no es todo lo que yo puedo hacer por un cliente, porque lo puedo rebasar. Es como cuando entras a una tienda, de repente un almacén, y traes un vendedor pegado contigo, ¿no? Entonces ya no sabes si te está cuidando o te quiere apoyar, pero se hace muy incómodo. Y vas caminando hasta ver precios, se te hace incómodo y él jura que está haciendo su mejor trabajo y la realidad es que te está incomodando. De repente entras a otras tiendas, tipo Zara, por ejemplo, y jamás vas a encontrar un vendedor. Arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces, el punto es saber qué necesita la persona y a cada uno darle un trato diferente. No generalices tus actividades como algo que la gente quiera recibir. Tienes que identificar qué es lo que esa persona requiere. En el caso de llamada fría, tenemos que tener muy claro que el objetivo es una cita. Eso ya lo sabemos. Cuando nosotros pensamos en nuestro trabajo, se concibe que yo tengo logro cuando vendo una casa. Y eso es una tristísima realidad, porque no es así. Tu objetivo no es vender una casa. La venta de una casa incluso es la consecuencia de todo lo que has venido haciendo. Entonces, en cualquier actividad que tú vayas a hacer, presentar servicios, atender un lead, mostrar una propiedad, enviar un contrato, todo debe de tener un objetivo que es el siguiente paso. Si tú no tienes claro cuál es el siguiente paso, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Y así como tenemos claro por qué hablo por teléfono, para qué voy a hacer la presentación, reconocer las necesidades del vendedor, por qué necesita vender su casa. Hay una necesidad que va a tener factores de tiempo y dinero. ¿Qué puedo hacer yo por él para sanear ese problema? En el caso de los compradores, tengo que saber exactamente a qué se refieren con ubicación, espacios y cuál es su presupuesto real. Cuando alguien habla de repente de tener recursos propios, ok, ya consideraste el pago de la escrituración, en fin, hay muchísimas cosas, pero no debo entender que yo para pasar al siguiente paso tengo que haber resuelto el anterior. Entonces, eso me va a permitir ser objetivo con el tipo de servicio que tengo que dar y no siempre estar buscando una firma, un cierre, una oferta. Hay procesos. Cuando yo los identifico, tengo muy claro mi objetivo. ¿Han escuchado hablar de las tribus urbanas? Las tribus urbanas son todos los grupos de personas, los que se juntan, algunos relegados, otros por necesidad, otros por intención, pero al final del día existen las tribus urbanas. De ninguna manera me quiero referir a tribus como una palabra ofensiva, pero de ninguna manera, realmente es un término que existe. Nosotros somos una tribu urbana, en este momento somos una tribu de inmobiliarios.
porque nos mueven los mismos intereses, porque tenemos el mismo enfoque, tenemos la misma capacidad, conocemos los pormenores de nuestro negocio, entonces nos agrupamos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que lo tengas claro. De alguna manera, tú tienes que encontrar tu pertenencia en todas las tribus. Y esto es lo que va a hacer la diferencia para que tú puedas dar un buen servicio. Cuando tú estás hablando con un propietario de sus necesidades de vender, no se trata de ganar la confianza, se trata que él te identifique como alguien similar a él, perdón. Exactamente lo mismo con el comprador. En el tema de la compraventa de una casa o la renta, indagamos muchas cosas personales, cuánto ganas, dónde trabajas, cuántas personas van a vivir aquí, quién comparte la alcoba, mucha información personal. ¿Cómo puedes tú tener certeza de resultados en tus acercamientos? Si ellos no te identifican como alguien similar a ellos, nunca lo vas a lograr. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar qué les gusta, porque el simple hecho, alguien que va a vender su casa vive en una cierta zona, evidentemente le gusta esa zona. Tienes que reconocer la zona para tener pertenencia en la zona, dónde están los servicios, las escuelas, los hospitales, los mercados, y cuando empezamos a conocer las razones de por qué quiere vender, entenderé, pero yo me puedo aliar a él porque hablo de la zona, hablo del mercado, de la tintorería. Lo mismo con los compradores. Si tú identificas, ¿y por qué quieres vivir aquí? No, pues es que mi hijo va a pasar a la prepa y aquí le queda cerca. Ah, pues haz un comentario favorable de la prepa, de la zona, que ellos vean que realmente están hablando con una persona similar a ellos, lejos de querer ostentar soberbia o exceso de conocimiento, porque lo que vas a hacer es que los vas a atemorizar y cuando los atemorices, ellos no se van a sentir a gusto contigo. Y la otra, pues enviar el mensaje equivocado de que no eres un profesional y no estás preparado, ¿no? Entonces ellos van a sentir que no tienen certeza en la persona que los va a apoyar. Esto que estamos platicando, lo explica Maslow en un estudio de sociología. El entorno donde tú estás, primero que nada, cubre tus necesidades fisiológicas. Tienes un techo, alimento, seguridad, donde tú estás te sientes bien. Puede ser que te hayas tenido que adaptar, pero al final donde tú estás te sientes tranquilo y te sientes a gusto. Entonces, eso es lo primero que sociológicamente nos explica Maslow, debemos identificar. Y desde ahí puedes empezar a identificarlo. Adelante, por favor. No, Sergio, adelante. Adelante, permíteme un segundo. Entonces, bueno, después de que el... Aquí estoy, ¿eh? Sí, soy. Ah, ok, te esperamos. Entonces, bueno, ya cuando tú te sientes bien, vas a querer integrarte a un grupo al que tú me digas, ¿no? De repente puedes querer decir, ahora voy a ser bolichista. Y vas, te compras tu equipo y te metes a jugar boliche. Si ellos no te aceptan, no hay manera de que tú te integres. Ese es el punto cuando nosotros tratamos con un cliente. Tenemos que leer qué está pensando, qué le gusta, por qué está ahí, por qué quiere estar ahí y empezar a hacer empatía, pero no nada más poniéndonos en sus zapatos, sino hablando de cosas similares. Cuando él ya se sienta a gusto, vas a tener toda la transparencia y toda la honestidad de él, absolutamente todo. Eso es lo único que te puede llevar al éxito. Y una vez en el éxito, pues vas a obtener aquello que estás buscando.
Entonces, una vez que repasamos esta parte, tenemos que tener muy claro que a lo que esté haciendo, le vaya a pedir un contrato de exclusiva o le esté mostrando una casa, no le estoy haciendo preguntas por el hecho de ser imprudente o impertinente. Le estoy haciendo preguntas porque necesito información para darle soluciones. Entonces, cuando tú empiezas a obtener información muy personal, empiezas no a dar una explicación de por qué necesitabas esa información, sino a repasar exactamente. Entonces, bueno, ¿cuál es tu sueldo? Gano 20,000 pesos, listo. Y de ahí tienes destinado la tercera parte para el pago de la renta, que es de 8,000 pesos. Bueno, es que mi esposa también trabaja. Ok, perfecto. No le expliqué por qué le estoy preguntando, pero le di una razón por qué necesitaba esa información. Y de esa manera tú empiezas a hacer empatía. No sé, por ejemplo, en el caso que acabamos de platicar, sí, bueno, yo también la economía hoy sin la pareja pues no es posible, ¿no? Afortunadamente también mi esposa trabaja y pues ahí vamos sacando los gastos. Entonces, empezar a saber toda la información, todo lo que él tiene, todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho, cuántas casas ha visto y empezar a hacer a transmitirle que entiendo lo que él está sintiendo. Sí, es que estar visitando casas con desconocidos y diciendo que traes dinero, siempre hablar con ellos sobre esto. Entonces, reiteramos, la casa que vas a comprar debe de ser bajo una base segura, la casa que vas a vender debe ser sobre una base segura. Siempre, siempre recuerda que tú eres la solución y que el que está buscando esa solución es él para cualquier actividad que estés llevando a cabo, ¿de acuerdo? Eh, Jamás, ten mucho cuidado con cómo te expresas cuando empezaste a hablar ya con otras personas. Pero aquí ya viene la parte de cómo vamos a manejar la neurolingüística, ¿ok? Recuerden, nunca niegues una respuesta. El punto es que cuando tú des esa respuesta, le hagas una pregunta inmediatamente. Tú no puedes dejar, estamos hablando de neurolingüística. Cuando tú les estás hablando a una persona, ellos tienen la atención en el tema que tú estás poniendo, que en este caso es comprar esa casa, darte una exclusiva, darte una cita. Si tú te sales del diálogo que ya tienes tú con preguntas controlado, y te quedas callado, lo que va a pasar es que le va a empezar a razonar por él mismo, ya sin el recuerdo de qué es lo que los tiene platicando, ¿de acuerdo? Entonces, mantén siempre todo en control. Siempre obtienes información, haces preguntas, siempre con variantes en favor a ti. Y entonces aquí empezamos ya a hablar del pensamiento cognitivo. El pensamiento cognitivo es la reacción automática que tenemos a ciertas reacciones. Lo hemos platicado varias veces. Cuando tú estás en algún lugar público y escuchas la palabra fuego, no te pones a investigar o a razonar qué está pasando. El punto es salir corriendo. Eso es nuestro pensamiento cognitivo. Las personas, todas las personas, aprendemos mediante el razonamiento cognitivo, porque de otra manera seríamos como robots autómatas, ¿no? Que tenemos que programarnos para comer, para tomar agua, para pararnos, para todo. Entonces, nuestro razonamiento cognitivo es el que nos lleva a poder nosotros razonar, pensar, crear y de otra manera poder desarrollarnos. Entonces, tienes que tener siempre muy presente que cuando estás trabajando con el pensamiento cognitivo de la otra persona. Por ejemplo, la palabra comprar. Elimina esa palabra de tu vocabulario. Cuando nosotros escuchamos o decimos la palabra comprar, pensemos como consumidores. Cuando escuchamos la palabra comprar, mi reacción cognitiva automática es me quiere vender algo. Ok, sí estoy ahí para comprar, pero recuerden que es ineludible tu pensamiento cognitivo. Si tú en un diálogo utilizas la palabra comprar, vas a tener una persona automáticamente a la defensiva.
cuando lo que puedes decir es esta experiencia de tener tu propia casa para darle seguridad a tu familia es privilegio de pocos, sobre todo en esta zona. Entonces ya no lo vas a hacer razonar, lo mismo que le dijiste, lo vas a hacer que él lo razone desde un beneficio para él y para su familia. De otra forma, lo estoy poniendo a la defensiva. ¿Me explico? Otra palabra que nos afecta muchísimo es la palabra contrato. Cuando oímos contrato, automáticamente estamos oyendo compromiso. Y compromiso, contrato son obligaciones y las personas ya nuevamente se ponen a la defensiva. Recuerda que de lo que se trata la neurolingüística es que tú controles lo que escucha, pero lo que hace con lo que escuchó, de qué manera piensa lo que tú le estás diciendo. Entonces, cuando tú le hablas a una persona de un contrato, automáticamente se va a poner a la defensiva. Es muy diferente hacerle saber, cada compromiso que estoy haciendo lo vamos a poner por escrito. Y de esa manera formalizamos que mantengamos la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tú, lejos de hacerle razón, que su cerebro reaccione ante la palabra contrato, tú le vas a decir que vas a hacer compromisos por escrito, obviamente en beneficio de él. Cuando él lo está pensando, no está reaccionando de manera cognitiva, realmente puede razonar lo que tú le estás diciendo. Pues sí, es muy lógico que lo pongamos por escrito y sí, mande adelante. Que te interrumpa. ¿Qué palabra recomiendas que utilicemos entonces en lugar de contrato? Mis compromisos por escrito. Ah, ok. Te voy a poner todo lo que yo te estoy hablando, los compromisos de reportes de clientes, no de nada, al contrario, de reportes de clientes, de reportes mensuales, todo te lo voy a poner por escrito. No, no es que vaya a quedar aquí en mi palabra, todo queda por escrito y está respaldado por la marca de la inmobiliaria. Entonces, el punto es que encontremos de qué manera los hago pensar en lo que quiero que entiendan y no que se pongan a la defensiva porque ciertas palabras nos dan ciertas alertas, ¿no? Adelante. Una pregunta. Dentro del pensamiento cognitivo, yo creo que también tiene que ver mucho la capacidad de la persona o la preparación de la misma. Yo cuando le digo a una persona contrato, para ella, para esta persona, pues es seguridad porque sabe que ambas personas tienen un compromiso y se tiene que cumplir. Algunas veces cuando dices contrato les da seguridad. Cuando hablamos de contrato y yo intervengo, hay una defensa cognitiva por la otra parte. Cualquier contrato al que tú te hayas adherido, te ha generado compromisos y obligaciones y evidentemente penalizaciones. Nuestro razonamiento cognitivo automáticamente nos lleva para allá. ¿Tiene mucho que ver la preparación? Sí. Pero las personas quieren oír de contratos cuando sepan que el contrato va en función de su beneficio. Cuando el comprador le pides un anticipo y él te dice, ¿qué va a pasar con ese dinero? No, eso queda en un contrato comprometiendo al propietario a vender la casa o penalizarlo. Entonces ya le estoy... Eso le da seguridad, ¿no? Como te estaba yo comentando. Pero cuando no intervenimos nosotros en el contrato, cuando le damos certeza de que nuestros abogados van a revisar el contrato que le vas a firmar al vendedor por darle esta cantidad de dinero. El contrato que vamos a hacer permite que el evaluador venga a hacer la casa, lo que no significa ningún compromiso con el resultado. Cada que yo deba o no mencionar la palabra contrato, debe ser en beneficio de él. Cuando yo intervengo en el contrato, mi consejo es que elimines la palabra contrato y la cambies por un beneficio de servicio. En este caso, con cumplir con todo lo que hemos estado platicando, lo vamos a poner por escrito. Los reportes mensuales, los reportes de visita, si hacemos alguna operación compartida con alguna otra inmobiliaria,
El registro de que si tu esposa trae los clientes, le garantizo la comisión, todo eso lo ponemos por escrito. Y no lo haces pensar. Adelante. Perdón que te interrumpa nuevamente. Yo creo que sí, sí es bueno lo que tú nos dices, pero yo creo que también ahí entra el saber identificar con qué clase de persona estamos hablando, ¿no? Porque La base la empezamos hablando de que debemos identificar su tribu. así es, sí, porque como dice el compañero, sí es cierto, a muchas personas o a la mayoría con las que hemos tratado nosotros, pues les da la seguridad el hecho de decir, vamos a hacer un contrato, es un compromiso, algo serio, ¿sí? Pero también hay personas que le tienen miedo a esa palabra y entonces cuando podemos aplicar el consejo que tú nos dices, ¿no? Ahí es cuestión de saber perfilar al cliente. Sí, pero cuando aquí lo que al final tú estás en campo, tú estás con el cliente, tú lo vas a leer y vas a saber cómo referirte a él. Pero ¿por qué un cliente no te da un contrato en exclusiva? Sí, porque muchos es su temor, que van a tener un compromiso, una obligación. O sea, yo no te conozco, tú no me vas a dar nada y quieres que te firme que te voy a pagar si vendes mi casa. O sea, tú sí pones en tela de juicio mi palabra. Yo a ti no te conozco. Entonces, cuando aquí ni siquiera es un tema de cultura o de preparación académica, aquí es un tema de que él perciba que todo lo que yo voy a hacer o estoy haciendo es en beneficio suyo. Sí, Sergio, adelante. tú hablaste de culturas, tú hablaste de tribus. Se supone que una persona cuando te da una casa a vender, y hablamos de dos partes, una es del vendedor y otra es el comprador. Cuando te da alguien una casa a vender y tratas de firmar un contrato en exclusiva es porque ya te conoce y ya identificó tu tribu. Aparte, tú decías, ¿por qué te va a dar algo en exclusiva? Pues por la necesidad que tienes. Si se la doy a una persona o se la doy a 10, tengo más posibilidades de venderla y más rápido. Eso es hablando del vendedor, ¿no? Y hablando del comprador, si me firma un contrato, yo le doy la seguridad a él de que le va a responder, va a tener la seguridad de que las condiciones en las que va a comprar una casa no van a ser cambiadas, porque el comprador es el que va a dar un anticipo para comprar esa casa. Es correcto. Cuando hablamos de un comprador hacia el vendedor, yo soy un intermediario. Entonces ahí puedo hablar de contrato, de certeza jurídica, de penalizaciones, del no retracto, de la devolución del dinero. Todo eso queda por escrito en un contrato. Ahí le podemos dar la figura jurídica. Al final, cualquier acuerdo de voluntades que se plasma y se rubrica es un contrato. Lo que me digas, puede ser una servilleta. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y lo firmamos, tenemos un contrato. Entonces, el punto es cuando tú estás entrando en su tribu y queriendo llegar más allá, si puedes erradicar palabras que en aprendizaje cognitivo te han dicho, tú no sabes no sabemos cuál es la experiencia de esta persona. Alguna vez de repente pues dio un anticipo para ver un coche o comprarlo o apartarlo y firmó un documento y después cuando no quiso el carro, bueno, aquí en el contrato decía que si te retractabas perdías el anticipo. No, espérate, eso no me dijiste, no, pero está en el contrato. No sabemos cuál ha sido su experiencia anterior con contratos. Un contrato tiene la figura del cumplimiento. El objeto y la cosa, al no concederse, van a generar un perjuicio en parte del que incumpla. Entonces, esas experiencias cognitivas nos dan reacciones automáticas ante ciertos términos. Entiendo su punto, pues debo ser más que claro, ¿no? Esto va a quedar en un contrato, ¿ok? ¿Y por qué me voy a contratar contigo para pagarte dinero? O sea, no, revísalo, le puedo dar todas las explicaciones que quiera. Si puedes evitar ponerte en esa posición de tener que dar explicaciones, si estás dando explicaciones es porque hay un malentendido. Y ese malentendido no puede ser incluso algo tácito, es algo que de lo que tú dijiste él entendió. Y cuando él oyó la palabra contrato, no le gustó. Entonces,
El punto es mantener las reacciones de pensamiento de las personas en un contexto de beneficios, no en un contexto de obligaciones, que eso es lo que a mí la palabra contrato automáticamente me rige. Esto no se los digo yo, o sea, el hecho de dejar de utilizar las palabras contratos son análisis neurolingüísticos de muchas personas. Hay una reacción automática, sí, entiendo. Habrá momentos donde haya que dar la certeza. Al final, tú eres el que tiene al cliente enfrente. Si tú te sientes más a gusto siendo explícito, adelante. El punto aquí es medir mis resultados. ¿De cuántas presentaciones obtengo el contrato en exclusiva? De 10, 3, 4, bien, estás bien, no arregles lo que no está descompuesto. Pero no estoy teniendo resultado, inténtalo de otra manera. Al final vas a terminar revisando otros resultados y vas a decidir cómo es que te debes dirigir hacia las personas, siendo muy claro, siendo muy tácito, o estás reconociendo sus reacciones cognitivas. Podrías incluso intentar los dos. Vamos a firmar, yo requiero un contrato en exclusiva para poder hacer la inversión mensual de la promoción de su casa. Es que a mí los contratos no me van. Bueno, hay que plasmar los compromisos que estoy haciendo y al final yo también tengo una certeza del beneficio por mi trabajo. En fin, puedes llevarlo de los dos caminos. El punto es que si puedes erradicar reacciones cognitivas, las erradiques, porque al final terminas teniendo que dar explicaciones. Realmente tú estás con la persona, no quiero hablar con el cliente, comprador, vendedor, como decían, pues puede ser cualquiera de las dos partes. Tú estás con esta persona, tú estás entrando a su tribu, tú estás identificando para que él sienta confianza contigo y en ese momento tú sabrás cómo vas yendo, pero es súper importante. La neurolingüística si bien puede no ser una ciencia, no es algo inventado. Realmente tenemos un lado cognitivo que nos hace reaccionar y hay personas que cuando te están hablando te enredan, no quiero hablar de manipulación, pero al final te llevan a tu beneficio porque te dijeron de manera muy certera lo que tú necesitabas escuchar. Entonces, la intención de hablar de esto es que tenemos que entender que si le paso el control de la plática, le paso el control de las decisiones. Y en sus decisiones, pues difícilmente tenía pensado darle una exclusiva a Sergio Preciado, porque ni siquiera sabía que Sergio Preciado existía. Entonces, valórenlo. ¿Cómo quieres ir? Vayan midiendo las reacciones neurolingüísticas. Al final, existe, tú sabrás si lo manejas con reacciones posteriores o si prevés para que no haya reacciones posteriores y mantienes tú el control de la plática. ¿Alguna otra pregunta? Ok. De repente hacemos frases muy coloquiales y de educación, si quieres, como mira, para ser honesto contigo, esto le da un mensaje. Sabes que has sido un mentiroso durante todo el proceso. Te repito, es un tema cognitivo. Diferente que le digas, mira, con la transparencia como en la que nos hemos con la transparencia con la que nos hemos conducido hasta este momento, te comento. Y se lo dices. Pero decirle para ser honesto, bueno, entonces, ¿qué ha venido pasando, no? ¿En qué parte dejaste de ser honesto? Porque ahora lo quieres ser. Palabras como, perdón que te moleste. Si le estás dando algo, si le vas a ofrecer algo, erradica la palabra perdón. Al final, lo que tú quieres es continuar, es seguir, ¿ok? Ya vimos la casa. Para avanzar con la casa de tu familia, la casa que vimos, ¿qué opinión tienes? Pero evita palabras que en automático te puedo robar 5 minutos, disculpa que te moleste, disculpa que te moleste, perdón por molestarte. Ahí ya hay dos palabras en perdón por molestarte que automáticamente nos ponen a la defensiva. ¿Qué me hizo? ¿Por qué me está pidiendo perdón? Puedes no tener esa reacción de la persona,
pero su mente está diciendo algo te hizo porque te está pidiendo perdón. Y molestarte, o sea, te quiere, ser imprudente, se va a entrometer, todo aquello que nos moleste automáticamente va a venir a nuestra memoria. Y les repito, puede que no tengas la reacción tácita de la contraparte, pero su cerebro está empezando a descalificar el trato que estás teniendo con él. Y empiezas a tener, no sé si alguna vez han podido analizar que van avanzando, van avanzando, van avanzando. ¿Cómo te fue? Súper bien, ya quedamos de hablar mañana y no te vuelven a contestar. La realidad es que te hizo sentir bien porque escuchaste lo que querías. La plática fue bien porque le diste el mensaje que querías dar, pero de repente ya no, pues no hubo reacción porque yo realmente durante todo el proceso me fui disfrazando de algo que a él lo hace sentir incómodo. Lo molesto, le pido perdón, quiero firmas, quiero contratos, impongo citas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando de repente te das cuenta que ya no avanzaste. Y esto tiene que ver, como les digo, puedes no tener una reacción tácita o clara de la contraparte, pero está. Al final la fuiste sembrando y ahí está. Seguimiento. Seguimiento es una palabra que utilizamos tanto que se ha vuelto una mecánica genérica. O sea, no estás interesado en mí, simplemente quieres continuar con tu proceso, pues sabes que ya no te preocupes, ya decidí por otra opción. Mejor dile, cerremos el ciclo que hicimos la vez pasada para poder avanzar en el siguiente ciclo. Vimos 3 propiedades el fin de semana, ibas a platicarlo con tu esposa, tomaron alguna decisión, quieres que programe la visita de otra casa, pero erradica palabras que al final nos hacen sentir como que somos parte de un proceso. Cuando usamos palabras que son parte de un proceso como seguimiento, yo puedo en ese momento decidir para el seguimiento, o sea, frénalo, dile que tú le llamas, que de verdad no, estás ocupado, que tú le hablas. Cuando nos hablamos, yo en cuanto tengo una decisión, yo te llamo. Y pum, cerraste la puerta. Entonces, palabras que generan experiencias de, invasivas ahora sí, nos pueden dar reacciones definitivas de las que la contraparte ni siquiera había pensado en tomar, pero simplemente, pues si esto va a ser así, de que si no te digo que sí ahorita me vas a estar llame, pues mejor aquí le paro, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué ciclo hay que cerrar? ¿Y hacia dónde vamos? Frases que de repente pareciera que regañamos al cliente, ¿no? Oye, es que no me has llamado, es que no he recibido noticias tuyas. Pues quedamos que me mandabas un mensaje y no me lo has enviado. No, evítalo, porque la persona, independientemente del momento en el que esté, que puede no ser el óptimo, se va a sentir regañado. Entonces, empecemos a hacer acercamientos en otra índole. Si no me ha dicho si va a querer la casa, si me va a dar el contrato, si me tiene en stand-by, me tiene esperando, mándale otras opciones de propiedades, recuérdale que estás pendiente de él. Frases como, no quiero, no, entiendo que estás en cosas prioritarias y el punto es que quiero que tengas muy claro que estoy a tus órdenes, que estoy disponible, que estoy pendiente de tu decisión, que podemos avanzar viendo otras casas. Le ofrezco algo, pero evito palabras que puedan dar una instrucción, como si yo estuviera mandándole, regañándole. Eviten este tipo de frases también. Y esto nos lleva al punto de que cada cliente debe sentirse único. No hablemos con ningún cliente como con frases de experiencia laboral. Es que normalmente mis clientes me dan las llaves de sus casas. No, hay que darle un servicio personalizado. El punto que de repente viene gente de paso y quiere ver la propiedad de inmediato. Y si yo no tengo disponibilidad para accesar a la casa, podemos perder una oportunidad de compra. En fin, entonces, cuando te refieras a él y a tu trabajo, personaliza cada actividad que vas a hacer con él. Nosotros publicamos en 3 CRMs y en
50 grupos de Facebook y en 20 grupos de WhatsApp. No,